Bueno, buenas tardes, profe. Qué pena no poderle presentar esto en pues horario de su materia, pero pues las razones se las haré dicho en correo. Am, Mi parte, mi exposición era Freud y su legado. Sé que este tema es importante para que se entienda bien a Freud, entonces pues ni modo esperaba que me lo pudiera recibir en video. Bueno, vamos a hablar del legado de Freud, ¿sí? Em, Freud, vamos a hablar más que todo en, bueno, cuatro aspectos. Son la parte sobre o sea, la psiquiatría y la psicología, que es uno de los lugares donde más impacto tuvo. El cine, obviamente sus controversias y aparte lo que fue el psicoanálisis posterior a Freud, porque Freud tuvo un psicoanálisis, pero él también cambió las ideas de lo que o sea, de lo que fue después a él, aunque él fue el que lo empezó. Bueno, si me mirar al frente es porque yo tengo un mapa mental ahí con mis cosas organizadas, entonces, pues, y lo tengo ahí para precisamente organizarme. Bueno, vamos a comenzar con el tema de el o sea, la psicología y la psiquiatría. ¿Qué pasa? Freud es una persona que comenzó a meter en la psicología y en la psiquiatría temas muy interesantes que no se habían tenido en cuenta antes, ¿sí? Sino es la importancia del subconsciente, ¿sí? Y también la importancia de los sueños. ¿Qué pasa? De que él comenzó a introducir las ideas de que el cerebro no se manejaba solamente por los pensamientos que nosotros teníamos en vida, sino que había otra mente allá detrás, bueno, lo que nosotros llamamos subconsciente, básicamente dándonos o sea, tomando como importancia en las decisiones que nosotros comenzamos a tomar día a día, ¿sí? Y cómo era la manera de entrar a ese subconsciente, por así decir, a esa mente tan que está tan atrás, esa vocecita, por así decir, sería lo que es los sueños, que era la vía férrea, creo que se le llama. La vía férrea, y esa vía férrea era donde tú podías ver lo más profundo de los más profundos deseos y pensamientos de una persona por medio de los sueños, ¿sí? No solo eso, sino que comenzó a enfatizar también las relaciones o sea, las relaciones interpersonales en, o sea, de nosotros los humanos y cómo eso nos afectaba, y sobre todo en la niñez. Entonces, primero, ahí ya tenemos tres temas, porque ahí ya tenemos eh, los sueños, ¿sí? Los sueños. Primero que todo, los sueños, cómo eran de importantes para entender la mente humana, eh, el subconsciente y todos los deseos internos muy profundos que, pues, que muchas veces ni siquiera nosotros sabemos que existen, pero están ahí, ¿sí? Y sobre todo, las experiencias interpersonales que tienen los niños y cómo eso los afecta más adelante. Esas tres cosas se comenzaron a meter a la sexualidad y, espéreme, y digamos de que sobre todo, eso ayudó mucho para comprender, comenzar a comprender muchísimo más sobre qué, más sobre la mente humana, ¿sí? Y cómo no la podemos ver solo banalmente como lo que pensamos por encima, sino que habían cosas que nosotros no podemos dejar salir, no porque no queramos, sino porque inconscientemente no podemos, ¿sí? Y son cosas que están ahí, ¿sí? Que van desde que nosotros éramos niños, de cómo nos relacionamos con cómo éramos niños, que van desde experiencias personales, eh, etcétera, 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 etcétera. Bueno, eso primero. Segundo, ya cuando nos vamos para la psiquiatría, ya vemos algo más interesante, que es lo que acá llaman transferencia. Transferencia. La transferencia es algo muy curioso cuando yo lo leí, porque trata sobre cómo las condiciones y las actitudes psicológicas se reflejan en la persona que está tratando psicológicamente a, o sea, bueno, al psicólogo o el psiquiatra, ¿sí? Al hablar con esa persona, porque pues como las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas generalmente son de hablar y de contar qué pasa, entonces pues qué pasa, de que obviamente esas actitudes se van a ver reflejadas a la hora de hablar. Al verse reflejadas,
pues resulta de que el psicólogo o el psiquiatra las refleja, o sea, como que, como si fuera un espejo, ¿sí? Como si absorbiera esas actitudes, ¿sí? Y se ve muy, o sea, es muy curioso de cómo él toca este tema, ¿sí? Porque pues, bueno, es sobre todo curioso, es algo curioso. Pues, pero entonces, pues digamos, porque eso quiere decir de que o sea, eso da a entender de que los, todo lo que habla el terapeuta, ¿sí? O el psicólogo o el psiquiatra con el paciente se va a ver reflejado en él y va a tener un impacto psicológico en él, sobre todo, ¿sí? Entonces, pues esto es muy curioso pensarlo y es algo que ha sido muy valioso para interpretar todo esto, ¿sí? Listo. Entonces, déjenme acá abajo. Listo. ¿Qué más? Él también tuvo otras cositas bastante divertidas, ¿sí? Divertidas que en el caso también psiquiátrica, que es como él fue uno de los que diagnosticó y se dio cuenta de que las personas adquirían métodos de defensas frente a situaciones sociales, porque precisamente eso fue, eso, eso fue lo que, eso fue qué, eso fue lo que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Eso fue, o sea, eso es como lo que, bueno, lo que llamó sexualidad en la niñez, ¿sí? Que las relaciones interpersonales cuando uno era niño, eso tenía afectaciones en el futuro que eso iba a dar a terminar en ciertas actitudes de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde salen los métodos de defensa que, por así decir, se veían, o sea, que se veían a notar mucho después, sí, que se veían a notar mucho después y que podían, o sea, y de que se podían diagnosticar y él los notó sobre todo, ¿sí? Eso sí no los tengo claros, esos son, a ver, los tengo ahí en el mapita mental. Em, Son la represión, la proyección, la sublimación y que, sí, bueno, son esas tres, que pues solo conozco bien dos, ¿sí? La otra, que son, la represión es cuando obviamente uno reprime emociones para evitar molestar a las demás personas, ¿sí? En un caso en un caso de ansiedad, ¿sí? O de estrés, uno lo tiende a reprimir para no molestar a los demás porque anteriormente se, pues digamos de que hubo una mala experiencia expresando esas emociones precisamente. Y la proyección es curioso porque es lo que pasa precisamente con los psicólogos, pero es lo que pasa en el paciente al haber tenido una mala experiencia, por así decir. Es como lo que a mí me hicieron, ahora yo lo voy a comenzar a hacer, ¿sí? Eso es lo que se llama proyección, ¿sí? Que se lo comienza a hacer a los demás. Y así mismo. O sea, principalmente fueron esos tres mecanismos de defensas, pues solo expliqué dos. Em, entonces, pues obviamente eso fue muy importante, sobre todo ¿qué? Para las valoraciones, ¿cómo se dice? Para las valoraciones psicológicas y psiquiátricas y eso cómo afectan sus relaciones interpersonales y sobre todo desde dónde venían, ¿sí? Y eso es lo que después termina cayendo en el psicoanálisis, que, uff, eso es algo largo porque es en lo que más enfocó Freud. Bueno, ahora vamos con la influencia en la literatura y en la cultura. Bueno, en la literatura fue muy curioso, fue sobre todo muy curioso, porque al enfatizar, al dar a relucir de que las personas no era simplemente lo que pensaban en el día a día, sino que tenían deseos internos, o sea, traumas, cosas que iban mucho más allá de solo lo que pensaban día a día, ¿sí? Los escritores pudieron usar eso y dejaron de crear personajes tan planos, ¿sí? O protagonistas tan planos para darle motivaciones muchísimo más complejas, ¿sí?
ir desde lo que son sus sueños, sus esperanzas, experiencias desde niños, experiencias, incluso traumas, y eso hace que los personajes sean muchísimo más humanos, más parecidos a la realidad, y simplemente revelaban lo que era una mente en la vida real, ¿sí? Como todos tenemos traumas, como todos tenemos, como nosotros tenemos nuestros mecanismos de defensa, como nosotros desde muy adentro tenemos deseos internos que nosotros no dejamos salir, cosas así, hace que los personajes y comenzaron a indagar más en eso. Eso hizo de que sobre todo eso, digamos de que fuera, o sea, y comenzaron a crear historias muchísimo más elaboradas para poder sostener precisamente la base de esos personajes. Y ahí es, o sea, por así decir, hubo una evolución en la literatura, sobre todo. Bueno, eso primero. Segundo, lo otro es la importancia de los símbolos. Eh, Esos son como él ahí enfatiza como las experiencias o hechos o comportamientos tienen cierto significado simbólico más de lo que se ve superficialmente. Esto es muy curioso, sí, porque pues se deja lo mismo, se deja de pensar en la superficialidad de cómo se ven las cosas a simple vista y se comienza a pensar un poquito más a fondo de qué trae detrás esas acciones o esos hechos, ¿sí? O, por ejemplo, de que si yo qué sé, yo voy a un lugar en específico, no es solo porque quiero ir a ese lugar, sino porque hay algo especial o pasó algo especial en ese lugar, ¿sí? Y por lo tanto es algo simbólico, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo qué sé, iba mucho a un parque con mi abuela falleció, pero yo le tengo mucho cariño a ese parque, entonces simbólicamente yo voy a ese parque porque es como un honor a mi abuela, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, pues digamos de que se comenzaron a tomar esos hechos, o sea, esos hechos simbólicos y sobre todo con lo anterior, que es como, o sea, o sea, con el temita de cómo comenzaron a elaborarse personajes más complejos a través de a través de su psicología interna. Entonces, pues digamos de que fue, o sea, todo fue mucho mejor, ¿sí? Entonces, pues digamos, o sea, por así decir, me trabé, por así decir, de lo más profundo o sea, de todo lo que se habló anteriormente, que era ¿lo de qué? De cómo se comenzaron a crear personajes más complejos, ¿sí? A través de sus pensamientos y sentimientos más profundos, como esto lo unieron con las cosas simbólicas, ¿sí? Y eso cómo se ve reflejado, porque efectivamente los símbolos son muy importantes en la humanidad, ¿sí? Precisamente por eso. En- También comenzó a introducir mucho más la sexualidad en el cine, ¿sí? Cuando en ese entonces era como un tema tabú, entonces pues digamos de que eso también aportó mucho y sobre todo influyó en muchos géneros, más con el temita del psicoanálisis, ¿sí? Acá tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, acá James Joyce en Ulises dice que utilizaba técnicas psicoanalíticas para explorar la mente de su protagonista, ¿sí? No he visto la película, honestamente, entonces pues no puedo decir cómo. Virginia Woolf exploró la conciencia femenina y los conflictos internos de sus personajes desde una perspectiva psicoanalítica, porque eso es algo muy importante de que esos temas de género también tienen relevancia o sea, en su psicoanálisis y después la tuvo mucho más, ¿sí? Eh, y Franz Kafka, o sea, en las obras de Kafka, con sus personajes atormentados y sus situaciones absurdas reflejan la influencia de ideas freudianas sobre la ansiedad y el inconsciente, ¿sí? Porque pues el inconsciente sobre todo es algo que se ve muy reflejado. Ya sobre lo que es la cultura, pues aparte del cine y el teatro, que sería la literatura como tal, también está de que Freud, como sus ideas fueron muy controversiales, digamos de que él popularizó la psicología y le hizo tener muchísimo más alcance del que ya tenía, sabiendo de que era muchísimo más importante de lo que se creía. No solo eso, sino que también él, por así decir, tuvo ¿el qué? Él también
ciertas expresiones, no recuerdo cuáles eran, pero ciertas expresiones, como complejo de Edipo, ¿sí? Y represión, esas ciertas expresiones o palabras se las popularizó él, ¿sí? Y las mandó como a la sociedad común, por así decir. No solo eso, también en el arte, así como los del cine se inspiraron, los del arte también se inspiraron y no solo llevaron sus sentimientos internos a más allá, ¿sí? O sea, no solo introdujeron al arte algo muchísimo más que pues, pinturas bonitas, ¿sí? Que, pues, o sea, tienen un significado simbólico de por sí ya muchas antes de Freud, pero bueno, eso sí lo creo yo de que él fue un pionero para lo que hoy en día es el arte moderno, ¿sí? O sea, es una conclusión que saqué yo, de que efectivamente su psicología eh, influyó al arte moderno que se ve mucho más inspirado en en los sentimientos internos, en traumas y todo eso, cosas, o sea, que son muchísimo más simbólicas, muchísimo más abstractas y todo eso va desde el subconsciente y desde los deseos más profundos, desde los traumas más amarrados, todo eso. Yo opino de que eso, sobre todo, es, es por así decir, es por así decir, lo que más influyó en el arte y él fue básicamente o sea, yo creo que él fue el que hizo el cambio de arte, o sea, del arte, bueno, el arte moderno, él fue el que influyó mucho en el arte moderno que se conoce como arte moderno hoy en día, ¿sí? Y la danza moderna y todo eso, y porque está más abstracto y tan raro. Y sobre todo también la publicidad y marketing. A los del marketing al entender más la mente humana y cómo sus deseos más reprimidos y más escondidos influían en ellos, entonces comenzaron a tirar a eso y se comenzaron a hacer mejores avisos publicitarios y se mejoró muchísimo más el marketing. Es muy curioso ver cómo se arregló. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Freud tenía un problema. Y es de que temas como el subconsciente, temas como temas como otras cosas, ¿sí? O sea, como el subconsciente, como lo de los sueños, como todo eso, todo lo que se ha explicado, ¿sí? Eh, son difíciles de refutar y difíciles de comprobar, ¿sí? No hay algo que lo mida, no hay algo como comprobarlo, no hay manera de grabar los sueños, nada más que solo se puede, solo se pueden lograr, lo único que se puede, por así decir, mm, grabar o que se puede, ¿cómo se dice? O sea, que se puede captar, ¿sí? Son las actitudes que se tienen posterior a eso que dice Freud, ¿sí? Por lo tanto, se vio muy criticado porque primero, decían de que él tomaba mucho énfasis en la sexualidad porque él decía, o bueno, él decía que una de las mayores motivaciones que habían, sobre todo en el actuar de las personas, era la sexualidad, ¿sí? Que la sexualidad motivaba en su mayoría a todos nosotros a actuar, ¿sí? No hay manera de cómo comprobar eso, sí, más que todo porque pues yo también considero de que sobre eso se puede mentir, entonces pues complicado. No habían bases científicas y no llevaban, porque es que o sea, lo que eso salió de lo que él veía con sus pacientes al analizarlos, no llevaba un método científico, por así decir, exacto para poder comprobar eso. Y los que lo han hecho han tenido resultados mixtos. Entonces dicen que hay muchísimas más cosas que se tienen que tomar en cuenta y pues de que pues no, o sea, de lo que él dice no es tan así, ¿sí? No, y no es tal así, ¿sí? Pero eso ayudó a que la psicología se tomara en muchas otras perspectivas. Bueno, pero sí, digamos de que no había corroboración científica, no había manera cómo refutarlo, cómo comprobarlo, ¿sí? Y pues mucha gente decía que básicamente eso era mentira, ¿sí? De que no se podía comprobar, tampoco se podía refutar, entonces pues me temblaba demasiado, ¿sí? Para los científicos. Aunque pues yo personalmente creo de que sí tienen bastante razón en muchas de sus ideas. Bueno, digamos de que complejo de Edipo, a ver si me estoy siguiendo. Digamos de que, ¿qué? Digamos de que, pues, sobre todo, una de las que más fue,
o sea, cuestionada, una de sus ideas, fue lo de la sexualidad en la infancia. Decía que pues, o sea, la mayoría de los psicólogos dicen de que eso no es tan así. Y de que las experiencias adultas también tienen mucho que ver en el actuar, o sea, de la mayoría de personas. Y pues digamos de que así con todo se le ha sacado y se le han sacado y se le han sacado y se le han sacado, pero eso no han ayudado de que esos términos que él dejó simplemente se actualizaron y se renovaron, ¿sí? Y se tuvieron en cuenta, pero como hubieron muchos otros que se descartaron, ¿sí? Bueno, y sobre todo ahorita vamos con el psicoanálisis posterior a Freud, ¿sí? Lo que creo que esto es largo, es para esto sí voy a mirar artículo. Bueno, primero que todo estamos de acuerdo de que la psicología, pues el psicoanálisis de Freud, em, al dejar muchas controversias, pues, se estudió sobre todo para mirar cómo se comprobaba o cómo se refutaba. Eso generó muchas corrientes de la psicología, ¿sí? O sea, muchas corrientes psicológicas que pues siguieron estudiando estos temas por separado, ¿sí? Por ejemplo, el temita del super yo, ¿sí? Por ejemplo, la psicología del super yo se trata de que se centra en el estudio de las funciones del yo como la adaptación a la realidad, la defensa y la identidad, ¿sí? Como las personas a través de lo más interno que ellos tienen dentro de sí mismos, sus experiencias desde pequeños han afectado a su propia identidad y cómo ésta se ve reflejada en las otras personas y en la sociedad, ¿sí? Y cómo sobre todo se adaptan, porque, o sea, porque sobre todo, esto va sobre todo en hábitos sociales, ¿sí? También está la psicología de relaciones objetales y esta enfatiza la parte de la sexualidad infantil y de cómo, o sea, de cómo las relaciones más importantes desde los inicios, el nacimiento de una persona, que es cuando es niño, que es con los papás, los papás y los papás, las abuelas, tías y amigos que tienen en el jardín, cómo esto afecta a lo que viene después, sobre todo. El psicoanálisis lacaniano, que este lo hizo Jacques Lacan, y esto inspirado en Freud, sobre todo, bueno, aunque acá dice que por otros pensadores también. Esta psicología estudia más que todo sobre el lenguaje, pues ya sea el lenguaje corporal o el lenguaje verbal, y cómo esto influye en las actitudes de otras personas hacia, o cómo responden hacia ese lenguaje, ¿sí? Y el intersubjetivo que está enfatiza una importancia de la relación terapéutica y la co-construcción entre el terapeuta y paciente. Como ya vimos, una de las cosas que él decía era de que eh, lo que hablaba el paciente sobre y las actitudes que tomaba el paciente en, en terapia influía mucho en el terapeuta. Entonces, ahí se comenzó a construir de cómo se comenzó a decir de que la relación entre terapeuta y paciente era muy importante, ¿sí? Porque efectivamente, pues sobre todo, o sea, la psicología se va a ver notada sobre todo en interacciones interpersonales donde se habla, ¿sí? Temas personales, que es lo que se hace en la psicología. Bueno, ¿qué más? Características comunes del psicoanálisis posterior a Freud. Eh, esto, esto tiene mucho peso, ¿sí? ¿Qué pasa? De que Freud, al dar, o sea, al exponer de que sobre todo las relaciones interpersonales o experiencias del pasado tenían mucho que ver con lo que soy hoy en día, digamos de que esto se vio reflejado, esto se vio reflejado eh, en, en mucho después y se comenzó a tomar mucho más énfasis, ¿sí? Entonces en la psicología se le comenzó a dar muchísimo más importancia. ¿Sí? Entonces se comenzó a dar muchísimo más énfasis a las relaciones interpersonales y cómo eran de importantes en una persona, cómo afectaban, cómo yo no soy solamente yo, sino las personas con las que me he relacionado y que dejaron en mí, así como viceversa. Esto más conceptos freudianos, ¿sí? Que han sido ampliados y reinterpretados, o sea, de que lo que él dejó, digamos, de que
lo han seguido trabajando y lo que dije anteriormente que se reinterpretaron, se volvieron y se estudiaron y se les cambió un poco el concepto sin perder su base que ya tenía Freud, ¿sí? Pero se reinterpretaron y se manejaron de otra manera que se adaptaba muchísimo más a la psicología moderna. Eh, También, por ejemplo, lo que yo decía de los otros enfoques, de que la psicología se le comenzaba a ver no solamente desde el enfoque superficial de lo que pensabas y ya, sino que también se le aportaba de otros ángulos, sino que venía desde atrás, que pensaba hacia el futuro, etcétera. Y también lo curioso es que se le comenzó a buscar mayor rigor científico a las cosas que se comprobaban, ¿sí? En la psicología. Mayor rigor científico precisamente para que no ocurra lo que ocurría con Freud, ¿sí? Porque efectivamente son cosas de que aunque se notaban, no tenían una base sólida científica ni un rigor científico, entonces pues no se podían tomar como verdaderas, pero igual se estudiaron, ¿sí? Asimismo se le comenzó a dar más importancia en énfasis a eso, ¿sí? Al rigor científico, a comprobar lo que se estaba diciendo en la psicología, ¿sí? Eh, Y ya, eso es todo. Eso es lo que quedó el legado de Freud. Profe, espero me entienda. Y sobre todo, muchas gracias por su atención. Si vio la exposición completa. Muchísimas gracias y hasta luego.